distinguidos asambleístas, funcionarios de este órgano legislativo, público presente, muy buenos días. Ha sido solicitada mi comparecencia para exponer ciertos puntos que desde la ciudadanía y desde los abogados en libre ejercicio nos genera preocupación respecto a las reformas que se están tratando en el COIP. Es muy importante, y no somos ajenos a la realidad nacional, de que los mecanismos de protección estatal, los mecanismos de justicia, son insuficientes para la criminalidad actual, para perseguir delitos y recuperar los activos producto de este mismo. Es así que las reformas planteadas establecen mecanismos interesantes para ello, brindando nuevos instrumentos para una lucha contra la criminalidad organizada. Pero tenemos que ser también coherentes con el sistema de garantías y derechos que establece nuestra Constitución. En primer lugar, yo quiero referirme a las reformas que se plantea al artículo 69 y al artículo 527, referente a dos figuras jurídicas muy importantes, el comiso y la incautación, que si bien son dos figuras relacionadas entre sí, son diferentes. Porque por un lado tenemos que el comiso es una pena como tal, y así se encuentra establecido en nuestra legislación, mientras que la incautación es una medida cautelar. Entendiendo que son medidas similares, pero diferentes, a lo vez con fines específicos, llama la atención esta incorporación del literal F que se plantea en el artículo 69. ¿Por qué? Porque si entendemos que el comiso, como lo determina el propio artículo 58, es una pena patrimonial, una pena que va contra los activos de una persona procesada, una pena que solo puede darse mediante una sentencia, no es concebible, o al menos no guarda coherencia con el ordenamiento jurídico tal como está planteado en el literal F, ya que se establece que el comiso puede establecerse sobre bienes de terceros, bienes que no son de personas que son ajenas a un proceso penal. En este punto, si bien considero un mecanismo muy interesante, también debe establecerse las garantías para estas personas que eventualmente van a ser afectadas por una decisión judicial dentro de un proceso penal del cual no son parte, no tienen recurso alguno y van a decidirse sobre sus derechos. Considero interesante, insisto, esta postura, pero debe legislarse y debe desarrollarse mecanismos de garantías para que estas terceras personas que eventualmente sean afectadas por estas decisiones tengan mecanismos para ejercer sus derechos. Ahora bien, en lo que respecta al artículo que se pretende incorporar, artículo 69.1, el comiso sin sentencia. Esta es una figura jurídica distinta al comiso penal que ya consta en nuestra legislación, que es una pena como queda anotado. El comiso sin sentencia es una figura que no solo Ecuador, no estamos inventando nada, esto es una figura que ya está siendo aplicada en muchas legislaciones internacionales. Lo ha dicho incluso el informe, incluso la Comisión Europea se ha referido al mismo. Pero en este punto en particular, esta es una alternativa de recuperación de activos. ¿Cuándo? Cuando un procesamiento penal no puede continuar. Es decir, en los casos que por A o B el procesado se encuentre prófugo, se haya extinguido su responsabilidad penal o haya fallecido. Exclusivamente en estos casos uno puede entrar a hablar de lo que es el comiso civil, que lo conoce la doctrina. Ahora bien, si queremos implementar esta figura como un mecanismo para evitar la impunidad y recuperar activos, legislemos de una manera coherente con los tratados a los cuales el Ecuador está obligado a respetar. Si referimos en un principio que el comiso sin sentencia es factible, ¿por qué solo lo estamos dejando para el tema de las personas prófugas? Existen muchos otros casos que personas quedan en impunidad, ya sea por prescripción del delito, por indulto o por fallecimiento, en los cuales no podemos entrar a resolver sobre la responsabilidad penal de la persona, pero los bienes sí pueden y deben ser objeto de una fiscalización por parte del Estado. Ahora bien, si es que pretendemos incorporar esta figura en el Código Orgánico Integral Penal, también tenemos que retrotraer todo esto y respetar las garantías previstas en el propio Código Orgánico Integral Penal. Llama la atención un punto muy importante, que aquí el comiso prevé la venta anticipada de estos bienes. La venta anticipada de los bienes, incluso cuando la persona con posterioridad pueda ser capturada o pueda ser procesada. ¿Y qué pasa en este caso si la persona procesada, después de haberse dictado el comiso sin sentencia, esta persona procesada se presenta o es capturada y se le ratifica el estado de inocencia? Es un mecanismo, es una condición que no se prevé en esta legislación.
Por último, y brevemente, solo quiero referir que respecto al tema de la incautación como medida cautelar, se está pretendiendo realizar algunos cambios que son ajenos a la propia naturaleza de la misma. Se le está equiparando con la figura del comiso, que si bien es importante, no puede perder de vista el fin propio de esta medida, que es asegurar el proceso. Por estas consideraciones solicito, en todo caso, que sean analizadas con un mayor detenimiento y que tengan un mayor desarrollo, porque son figuras importantes, pero no pueden ser desarrolladas en un solo artículo. Muchas gracias, señores asambleístas, por su tiempo. El abogado